astronautas, soy Carmen Gadea. Les doy la bienvenida de nuevo al episodio número 2 del aparato reproductor femenino. En este episodio hablaremos acerca de los órganos internos y de la glándula mamaria. Espero que les sirva mucho y cualquier cosa nos pueden dejar sus dudas en los comentarios. Comenzamos. Primero, los genitales internos. Cuando decimos genitales internos nos referimos a los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cérvix. Comenzaremos con las trompas de falopio. Las trompas de falopio son tubos que se encargan de comunicar el ovario con el útero. Tienen 4 partes: el infundíbulo, que es la porción más dilatada y que está en contacto con el ovario. Tenemos después la ampolla, que es una porción dilatada y que es importante recordar que a este nivel se lleva en la mayoría de las veces la fecundación. El istmo, que es una porción más estrecha en la luz de las trompas de falopio, y la porción intramural, que es en donde la trompa de falopio entra al útero. Histológicamente hablando, tiene 3 capas. La túnica mucosa, que está compuesta por un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y células secretoras o células intercalares. La lámina propia, que como ya sabemos es el tejido conectivo que se encuentra debajo de este epitelio. Una túnica muscular, que está compuesta por una capa interna, que es circular, y una capa externa. Y por último la túnica serosa, que está compuesta de peritoneo, que ya sabemos que es un epitelio plano simple, con tejido conectivo laxo. Continuamos con el útero. El útero es un órgano hueco cuya principal capa está formada de músculo. Tiene 3 partes: el fondo, que es la parte más interna, el cuerpo del útero en sí y la porción más externa o final, que es el cérvix. Histológicamente le describimos 3 capas: el endometrio, que es la porción más interna, el miometrio, formado de músculo liso y que es la capa más gruesa, y por último el perimetrio. Esta es una imagen de un útero en donde podemos observar la porción más interna es el endometrio, después tenemos el miometrio y la última capa el perimetrio. Entonces el endometrio está formado por un epitelio cilíndrico simple con células secretoras y glándulas tubulares en la lámina propia. Aquí tenemos la luz del útero, el epitelio cilíndrico simple y en la lámina propia las glándulas tubulares. Más hacia lo externo está el miometrio y por último el perimetrio. Ahora, el endometrio tiene 2 capas, una capa funcional y una capa basal. La capa funcional es donde se inserta el óvulo y la que se desprende durante la menstruación en caso de que no haya un embarazo. Y la capa basal, su función es dar origen a la capa funcional. Entonces aquí está esta imagen, tenemos el epitelio que forma glándulas tubulares que se van hacia la lámina propia. A este nivel está la capa basal del endometrio, esta nunca se pierde. Y de aquí para arriba la capa funcional. Ahora, en la capa basal tenemos a las arterias rectas, que están originadas de las arterias arqueadas, que se encuentran en el miometrio. Después, las arterias rectas dan origen a las arterias espiraladas, que se encuentran en la capa funcional del endometrio. En esta imagen teñida con H ya podemos observar el estrato basal, que se ve más basófilo, y después el estrato funcional, que es el que se va a desprender. Y acá abajito está el miometrio. Ahora, el endometrio es una
de las partes del aparato reproductor femenino que sufre cambios dependiendo de la fase del ciclo menstrual en donde nos encontremos. Está la menstruación, la fase proliferativa y una fase secretora. Y hay cambios histológicos que nosotros podemos ver. Durante la menstruación, que ya dijimos que abarca desde el día 1 al día 4 o 5 más o menos y que marca el inicio del ciclo menstrual, se da una descamación de la capa funcional del endometrio, con contracción de las arterias helicoidales que ya mencionamos, y esto es lo que origina el sangrado de la menstruación. Después comienza la fase proliferativa, en donde las hormonas que predominan son los estrógenos. Abarca desde el día 5 hasta el día 14. En esta fase, el espesor de la mucosa es mucho. Hay células cúbicas a cilíndricas altas y las glándulas se observan rectas, aunque algo tortuosas, pero principalmente rectas. En cambio, en la fase secretora, la hormona que predomina es la progesterona, va del día 14 al día 28, la mucosa es todavía más espesa, de 6 a 7 milímetros, y las glándulas empiezan a ver tortuosas, como si tuvieran forma de S, y podemos encontrar vacuolas llenas de glucógeno. Vamos a ver una imagen. Primero tenemos el endometrio menstrual. Aquí las arterias helicoidales están contraídas y esto va a dar origen al sangrado. Todo se está desprendiendo y no encontramos una forma de este endometrio, porque todo esto se va a descamar y va a salir en forma de menstruación. En cambio, en el endometrio proliferativo tenemos a las glándulas tubulares rectas, ¿ok? Aquí las vemos. Vean cómo viene el epitelio y hacia la lámina propia se forman las glándulas tubulares que se observan rectas. En cambio, en el endometrio secretor, en la fase secretora del ciclo menstrual, en donde predomina la progesterona, las glándulas ya no se ven rectas, sino que se empiezan a ver tortuosas. Cuando veamos esto como en forma de S de secretor, pues aquí tenemos la fase secretora del ciclo menstrual en el endometrio. Bueno, la segunda capa del útero es el miometrio. Como ya dijimos, es la capa más gruesa, ya que el útero es un órgano contráctil, entonces el miometrio por eso es la capa más gruesa. Tiene un espesor hasta de 2 centímetros y está conformada por fibras musculares lisas organizadas en 3 capas, longitudinales interna y externa y una circular media. Esta es la capa que crece y se hipertrofia durante el embarazo y es la que tiene la función de dar las contracciones uterinas. Es importante saber que a nivel de la capa circular del miometrio se encuentra algo que se conoce como estrato vascular, en donde están las arterias arqueadas, que como ya mencionamos previamente dan origen a las arterias rectas y posteriormente estas arterias rectas a las arterias helicoidales a nivel de la capa circular del miometrio. Por último, el perimetrio, dependiendo de la porción del útero que estemos estudiando, tiene cambios. Si hablamos de la porción anterior, vamos a encontrar adventicia porque es retroperitoneal y está en contacto con la vejiga, entonces solamente tenemos tejido conectivo. En cambio, si hablamos de la porción posterior del endometrio, está conformada o compuesto por una serosa, que es peritoneo. La última parte del útero es el cérvix o cuello uterino. Es la porción terminal y es la que se conecta con la vagina. Esta tiene 2 mucosas o se divide en 2 dependiendo del tipo de epitelio que encontremos. Se llama endocérvix cuando encontramos epitelio cilíndrico con células secretoras y ciliadas, y se conoce como exocérvix cuando el epitelio es plano estratificado y tiene paredes de tejido conectivo denso. Entonces aquí en el endocérvix hay epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y en el exocérvix encontramos epitelio plano estratificado. Entonces, igual el exocérvix tiene glándulas seromucosas en su lámina propia que lo que hacen es producir moco que pueden facilitar o evitar el paso de los espermatozoides dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que nos encontremos y de las hormonas que estén predominando en ese momento. De nuevo aquí tenemos endocérvix y exocérvix y aquí tenemos a la vagina. Entonces, en el endocérvix encontramos lo que se conoce como una transición de epitelios, que nosotros ya sabemos que es un cambio brusco de un epitelio a otro.
Aquí tenemos epitelio cilíndrico simple correspondiente al endocervix y acá epitelio plano estratificado correspondiente al exocervix. Recordemos que médicamente hablando esto es muy importante, ya que estas zonas de transición son especialmente susceptibles a cambios de tipo maligno y pueden originar a cáncer, en este caso cáncer cervicouterino. Entonces recuerden, transición de epitelios, o sea, más de un epitelio, un cambio de un epitelio brusco hacia otro epitelio. La vagina, que se comunica con el cervix. La vagina es un tubo fibromuscular que tiene una longitud aproximada de 8 a 9 centímetros y es un conducto cilíndrico. La entrada de la vagina se conecta con el vestíbulo y se ubica debajo de la uretra. Esta es la vagina. Lógicamente, la vagina, en un corte de patología, tenemos este es el cervix, endocervix, exocervix y acá está la vagina, que es un tubo fibromuscular. La vagina tiene una mucosa que está formada por un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. En él podemos encontrar células de Langerhans y en su lámina propia no hay glándulas. Eso es muy importante, es una manera en la que la podemos distinguir del esófago. En la vagina no hay glándulas en la lámina propia y todo el moco que conocemos viene desde el exocervix, de las glándulas del exocervix. Después tenemos una capa muscular que está compuesta de fibras longitudinales externas y circulares internas, y por último una adventicia que es tejido conectivo fibroelástico. Entonces repasemos: la mucosa de la vagina, epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Es importante que sepan que las células de la mucosa vaginal están almacenando glucógeno, de modo que cuando nosotros lo vemos teñido con HY, el epitelio vaginal se ve muy pálido, ya que sabemos que el HY no tiñe glucógeno. También es importante saber que a nivel de la mucosa encontramos lactobacillus vaginalis, que se encargan de producir ácido láctico. Y esto es muy importante, ya que nos ayuda a mantener un pH ácido en la vagina, que forma una barrera química entre las infecciones. La lámina propia está formada por tejido conectivo laxo y fibras elásticas y no hay glándulas. La siguiente capa es la capa muscular, en donde hay capas longitudinal y circular, y en el extremo externo de la vagina se encuentra un esfínter de músculo esquelético. La adventicia está formada por tejido conectivo denso que está muy vascularizado. En esta imagen, esta súper bonita, de un corte de vagina teñido con HY, podemos observar el epitelio plano estratificado sin estrato córneo, pero llama mucho la atención que las células se ven blancas prácticamente. Esto es por el abundante glucógeno que no se tiñe con HY. Después tenemos a nuestra lámina propia y más profundamente encontraremos el músculo liso. Y bueno, ya para finalizar tenemos a la glándula mamaria. Esto es lo que les decía, tenemos a los lóbulos que van desembocando a los conductos lactíferos y todos estos a su vez desembocan en el seno galactóforo y por último el seno galactóforo hacia el pezón. De manera externa tenemos a la areola, que es piel que tiene una pigmentación muy importante, piel delgada, y en ella encontramos arrugas por la presencia de leiomiocitos y algunas glándulas de tipo apocrino que se conocen como glándulas de Montgomery o tubérculos de Montgomery, que corresponden a estos puntitos que tenemos aquí. Y pues el pezón, que es la salida en donde se desembocan todos los senos galactóforos. De nuevo, aquí tenemos la mama. La podemos estudiar en dos fases principalmente: una mama inactiva y una mama cuando estamos lactando. La mama inactiva hay abundante tejido adiposo alrededor y tejido conectivo. Y
el tejido glandular en realidad es escaso. Está presente, pero es escaso. En cambio, durante la lactancia, la progesterona ejerce un efecto trófico en los lóbulos alveolar, en los lóbulos mamarios, y esto hace que proliferen. Entonces, en cambio, en la mama lactante tenemos mucho tejido glandular y poco tejido conectivo alrededor. Vamos a ver imágenes para que esto quede más claro. Entonces, en la mama en reposo, los alvéolos, que son estos, no están desarrollados y el tejido conectivo es muy abundante. Es como si nosotros tuviéramos un arbolito en el otoño, no tiene hojas, ¿ok? Solo están los conductos y en realidad los alvéolos están muy poco desarrollados. En cambio, en la mama lactante, el estrógeno y la progesterona hacen que haya una hipertrofia de alvéolos y una ramificación en los conductos. Es como si tuviéramos un árbol en primavera, ¿ok? Con todo floreciendo. Y cuando vemos el corte tenemos poco tejido conectivo entre el epitelio glandular y en la luz hay muchísimos alvéolos y en su luz tienen leche. La prolactina hace que aumente la producción de leche. El estrógeno y la progesterona desarrollan la glándula mamaria, pero la prolactina estimula la producción de leche. Bueno, histonautas, eso fue todo. Espero que haya sido de su agrado y que los órganos femeninos internos hayan quedado claros, así como la glándula mamaria. Recuerden, no olviden seguirnos en nuestro Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también darle like a nuestra página de Facebook. Si tienen cualquier duda pueden dejárnosla aquí abajo en sus comentarios. Y pues eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y les mando un saludo. Hasta luego.